El primer automóvil en la ciudad Flores Petén. Era uno de esos días soleados y tediosos, a principios del año, y para ser exacto, el 30 de enero de 1926, por la tarde, cuando de súbito y a lo lejos se vio aparecer en La Libertad Petén unos jóvenes a caballo, entre quienes venía un mexicano llamado Gilberto Sánchez González, montado en un bonito corcel bayo procedente de Tenosique, por vía del río Naranjo. Era un joven de 28 años de edad, blanco, vivaracho, de pelo rubio y ojos azules, nacido en Montemorelos, Nuevo León, México, y a quien, por ser de carácter inquieto, desde los 18 años había abandonado su casa buscando nuevos horizontes, nuevos retos y nuevas aventuras. Después de salir de su casa, se dirigió al norte de México, dedicándose inicialmente al intercambio comercial entre México y los Estados Unidos de América. Pero como su espíritu era de comerciante aventurero, no se estaba quieto en un solo lugar y por lo tanto decidió viajar a Tenosique. Estando ya ahí, se le ocurrió pasar la frontera de Guatemala para investigar cómo estaba la situación en Petén, ignorando que ahí lo esperaban muchas aventuras y sobre todo el amor de su vida. El mismo día que llegó, conoció a un español llamado Luis Barquín, quien llegó a Petén vía México, donde había estado viviendo, después que sus padres lo enviaron para evitar que lo reclutara el ejército español para pelear durante la guerra civil en España, habiéndose radicado en La Libertad. Después de algún tiempo se casó con la apreciada señorita Adela Cepeda Valdizón, oriunda de ese lugar. Dio la casualidad que tanto Luis como Gilberto eran canchitos, y me atrevo a pensar que quizá por eso desde un principio hicieron amistad, llegando a ser muy buenos amigos, sin que ni siquiera pasara por sus mentes que pronto serían concuños. El azar del destino ejerció su fuerza para que ese mismo día, el 30 de enero de 1926 por la noche, hubiera un baile en casa de la muy conocida familia Valdizón, quienes eran personas acomodadas e influyentes en La Libertad, por ser dueños de una de las empresas que se dedicaban desde 1920 a la explotación de madera en los ríos Subín y San Juan. No solamente ellos se dedicaban a ese negocio, también había otras empresas trabajando por esos rumbos, como la American Guatemalan Mahogany en los ríos La Pasión y Santa Isabel, la compañía exportadora guatemalteca en los ríos Pasión, Usumacinta y San Pedro, los señores Anacleto Maza, Tranquilino Pulido y Daud en Mopán y Chiquibul, y la casa Cisniega Otero en el río Subín. Luis Barquín invitó esa misma noche a Gilberto al baile, posiblemente con el objeto que se fuera abriendo campo, a como lo hizo el mismo recién llegado a La Libertad. Durante el baile Gilberto se dedicó a observar, ya que no se atrevía a bailar al compás de la marimba, porque nunca lo había hecho antes y además no conocía a nadie. Luis resultó ser muy buen anfitrión, animando a Gilberto a que bailara e indicándole que en ese lugar todas las damas sabían bailar muy bien, y por torpe que uno fuera para bailar, ellas se las ingeniaban para seguirlo a uno. Eso animó a Gilberto y le dijo a Luis que a él le gustaría bailar con la señorita de vestido azul. Fue así como Luis le presentó a su cuñada Manuela Cepeda Valdizón,
quien estaba cumpliendo años y en cuyo honor habían organizado la fiesta. Gilberto y Manuela se abonaron bailando toda la noche. Mientras danzaban y la conversación entre ambos fluía, el afecto se hizo cada vez más grande, dando lugar a que las flechas de Cupido se incrustaran en los corazones de los dos. Así fue como surgió el amor entre ambos, como suele suceder en Petén, por ser un lugar sumamente romántico. Esto provocó que al día siguiente Gilberto le escribiera una carta a don Francisco, el papá de Manuela, pidiéndole permiso para visitar su casa como novio oficial de su hija Manuela. A don Francisco le sorprendió mucho ese atrevimiento de parte del mexicano recién llegado y sin haber terminado de leer la carta, la rompió. Gilberto se sorprendió de la actitud de su presunto suegro porque creyó que había hecho lo correcto. Sin embargo, como era zorro viejo, no se dio por vencido y siguió insistiendo hasta que se casó con ella, con la bendición y visto bueno de toda la familia. Una vez casado, ya era don Gilberto y no simplemente Gilberto, el mexicano recién llegado. Él siguió viajando a terreno mexicano, trayendo todo tipo de mercadería para vender en La Libertad, en Flores y todos los pueblos circunvecinos. Pero él estaba intranquilo porque Manuela padecía de asma y regularmente necesitaban asistencia médica y en La Libertad no había médico y el viaje hasta Flores era tardado. Fue durante este tiempo que llegó sorpresivamente el primer avión, el 10 de junio de 1926, piloteado por el coronel Miguel García Granados, habiendo causado este hecho una gran emoción en todo el pueblo y fue un día memorable para ser recordado como parte de la historia de Petén. Como a don Gilberto le gustaba el comercio, vio la oportunidad de obtener algunas ganancias al traer carros de México por encargo. La obstinación se apoderó de don Gilberto, que se empecinó tanto en traer el carro que a cada rato repetía: lo traigo porque lo traigo. Decidió comentar entre sus amigos sus planes de traer un automóvil a Petén. Algunos se emocionaban y otros le exponían todas las penurias por las que habría de atravesar, pero él estaba decidido a traerlo. El problema era que no había caminos apropiados en esa época y se hacía necesario utilizar bestias y bueyes para sacarlo de los atolladeros. Fue así como un día del año de 1927 salió de Petén con destino a México con el único propósito de comprar un vehículo, como lo había proyectado. Su tenacidad y obstinación empezaban a ver la realización de sus sueños. Ya estando don Gilberto en México, no le fue muy difícil decidirse por el tipo de automóvil, pues el Ford modelo T era el único que estaba disponible en esos días. El color, a la fuerza, tenía que ser negro, porque el propio fabricante, que era Henry Ford, había dicho que quien quiera comprar un carro Ford tenía que comprarlo de color negro, porque él solamente iba a fabricar carros de color negro, ya que a él le parecía más serios, más formales y más bonitos. Don Gilberto no tenía mucho dónde y qué escoger, así que compró por la cantidad de $850 el famoso convertible modelo T, que parecía un arácnido.
Este modelo tenía 4 cilindros y 8 caballos de fuerza con una velocidad media de 40 kilómetros por hora y era capaz de recorrer 50 kilómetros con 12 litros de gasolina en su tanque. Además, tenía motor de arranque, ya que por suerte Charles F. Kettering lo había inventado desde 1911, tiempo en el cual dejó de usarse la famosa manivela porque había causado muchos accidentes. Don Gilberto, hombre sagaz y muy experimentado, sabía de las vicisitudes que afrontaría en la ruta hasta Ciudad Flores y un recorrido de 60 leguas a través de la campiña, sorteando piedras con el respectivo traqueteo, charcos, atravesando ríos en balsas y abriéndose brechas con machete entre la maleza, así como teniendo el cuidado de defenderse de tigres, serpientes y demás animales de las exuberantes selvas milenarias del territorio petenero. Realizó el intricado viaje. En dicho trayecto cazó pájaros y animales silvestres como tepezcuintles y faisanes, pues era ineludible saciar el hambre con proteínas, además de presentar estas carnes sabrosos bocados. Dormía muchas veces bajo la luz de las estrellas y sufrió las inclemencias del tiempo. Su tenacidad fue una fuerza que lo animaba a seguir. Algo muy grande que lo esperaba en aquel lugar donde fincó sus esperanzas, sin duda, era el amor que le había trazado el destino para realizar una odisea semejante. Y fue así como llegó a la libertad en el mes de octubre del mismo año. Ya estando en la libertad, donde descansó y se encontró con su esposa y parientes, decidió llegar hasta la ciudad de Flores, por lo que continuó la ruta hacia San Benito, que eran 8 leguas más. El tramo final estaba difícil, porque cerca de la aldea llamada El Cimarrón había un cerro con una pendiente de más o menos 30 grados y desde luego el automóvil no tenía la fuerza necesaria para subir ese cerro con tanta pendiente. Además, la selva era virgen y espesa, de tal manera que don Gilberto se vio obligado a acudir a las autoridades locales y a sus amigos para que lo ayudaran a trazar y limpiar la brecha o camino y a jalar el carro en la cuesta. Como era paisano y amigo de don Atilano Cámara, residente de San Benito, se le facilitó solicitarle su ayuda. Análogamente, el coronel Miguel Idígoras Fuentes, que fungía como jefe político, también lo ayudó para finalizar ese trayecto. La apertura de esa brecha se realizó después de varias semanas de arduo trabajo, que era interrumpido frecuentemente por las fuertes lluvias. Una vez que se superó ese obstáculo de abrir la brecha hasta San Benito, don Gilberto salió muy contento desde la Libertad rumbo hacia Ciudad Flores. Al llegar a San Benito, se presentaba una nueva faena y muy riesgosa, pues tenía que cruzar el lago para llegar a la Ciudad Flores. Para ello, con tal fin hicieron una balsa con 3 canoas y varios palos atravesados y amarrados. Los habitantes de la isla estaban pendientes y muy listos para ver este gran espectáculo. Muchos fueron a esperar en la orilla de la playa de doña Cupertina Sosa, porque ahí sería la entrada triunfal de la balsa con el primer vehículo que muchos verían por primera vez. Desafortunadamente,
Al embicar en la playa, la balsa se fue de lado al no balancear bien el peso y no pudieron evitar que el vehículo cayera dentro del lago. Todos los que estaban esperando que el automóvil arribara y que estaban con la expectativa de semejante odisea, se asustaron y algunos gritaron de los nervios de ver cómo se volcaban las canoas cerca de la orilla y con ellas se hundía la balsa juntamente con el vehículo. Don Gilberto no se alarmó, sino que dijo que eso eran los gajes del oficio y que por suerte había sucedido en la orilla de la playa. Después de sacarlo fue necesario limpiar todo el vehículo, en especial las bujías, el carburador, el tanque de gasolina y el aceite. Mientras lo arreglaban, muchos vecinos lo rodeaban viendo cómo lo componían. Una vez que estuvo listo el auto, ya se pueden imaginar la algazara y algarabía de todo el pueblo. Lo primero que hizo don Gilberto fue darle una vuelta a toda la isla para que todos los vecinos se enteraran de este gran acontecimiento e inmediatamente después subió a la iglesia con toda su familia, incluso con su suegra, doña Sergia Valdizón de Cepeda, para que bendijeran el vehículo y le dieran las gracias a Dios por haber llevado el primer automóvil hasta Ciudad Flores, Petén. Esto fue un gran suceso histórico para toda la región petenera. Al día siguiente, 10 de noviembre de 1927, se casaban mis padres, profesor Manuel Bernabé Alvarado Vázquez, con la señorita Dominga Pinelo y Pinelo. Y como don Gilberto era amigo de mi papá, le ofreció el carro para llevarlos a la iglesia y después a la fiesta. Esta era la primera vez que se veía algo similar en Flores y fue un gran acontecimiento y todo un lujo para mis padres, ser los primeros en subir a la iglesia en carro para ser casados y después, acompañados de todo su séquito, bajar en carro a su casa para disfrutar de la fiesta. Como el carro era una novedad y sobre todo en un pueblo tan pequeño, todos los curiosos seguían al carro donde iban los novios, quienes parecían rey y reina en un desfile nupcial, semejando una boda de alguna realeza europea. El novio y la novia brindaron con sendas copas juntamente con toda la concurrencia y luego principiaron a bailar el vals tradicional propio de la ceremonia. En eso estaban, cuando de súbito se presentó un agente de la policía local requiriendo al novio y pidiéndole que lo acompañara a la cárcel, porque había una orden de detención de parte del jefe político. Todos los invitados rodearon al agente de la policía para que diera explicaciones, pero éste se limitó a decir que él solamente estaba cumpliendo las órdenes que le habían dictado y que tenía que cumplirlas a como diera lugar. Toda la familia, así como los invitados, estaban indignados y alarmados por ese atropello a causa del exabrupto del jefe político José Pineda Chavarría. Este sorpresivo atropello no lo podían creer los que participaban en la boda. Incluso supieron que quizá se debía al hecho de haber subido en carro a la iglesia sin licencia, o que quizá habían cometido alguna infracción con el vehículo. Inmediatamente fueron a preguntarle al jefe político a qué se debía esa captura o qué estaba sucediendo. Pero el jefe político se limitó a decir que las órdenes no eran de él, sino que provenían de arriba. En esos tiempos era común ese tipo de abusos y arbitrariedades sin dar explicaciones. Pero caramba, que esto sucediera en el día de la boda.
constituía un acto inaudito, imperdonable y censurado por toda la sociedad. Todo el pueblo estaba escandalizado y asombrado de este hecho. Mis abuelos tuvieron que dirigirse a las más altas autoridades de la ciudad de Guatemala para esclarecer este incidente y al fin se obtuvo respuesta para que dejaran libre a mi papá. Las autoridades explicaron que el motivo de la detención era por un telegrama que el profesor Manuel Alvarado Vázquez le había enviado a su paisano, compañero de estudios y amigo profesor Dacio Osaeta Ineco, quien se encontraba en la ciudad de Guatemala. Mi papá y don Dacio fueron becados para estudiar magisterio en la Escuela Uruguay, hoy Escuela Normal, en la ciudad de Guatemala. Estos dos jóvenes peteneros se identificaron con la rebeldía de su tiempo en los años 20. Acostumbraban bromear con respecto a los convencionalismos sociales de la época en forma burlesca y despectiva. Fue a causa de esta manera singular de pensar que mi papá envió el famoso telegrama a su amigo informándole de su casamiento, pero con las palabras siguientes: Hoy verificóse linchamiento. Como el dictador de turno, Lázaro Chacón, interceptaba y se enteraba de todos los telegramas, este mensaje en especial le pareció sumamente alarmante y sospechoso, así es que dio órdenes para encarcelar a mi papá. Por suerte que pronto lo soltaron, si no hubiera tenido que pasar su luna de miel en la cárcel de Flores. Durante el tiempo que permaneció el vehículo en Flores, todos los niños y adultos deseaban ir a dar una vuelta a la isla en carro para experimentar lo que se sentía, ya que era una gran novedad y además casi nadie se había subido a un automóvil. Don Gilberto cobraba 10 centavos por darles una vuelta alrededor de la isla y desde luego tuvo mucho éxito. Después se dedicó a hacer viajes entre San Benito, San Francisco, La Esperanza y La Libertad, cobrando una suma moderada, a pesar que la gasolina la traía desde Belice. En ese tiempo vivía en La Libertad un gringo llamado Alfredo Taintor, quien estaba a cargo del campo de aterrizaje de la Pan American Airways. Este personaje le pidió a comprar el carro a don Gilberto y éste aceptó la oferta, porque tenía urgencia de regresar a Montemorelos, México, juntamente con doña Manuela y sus hijos Álvaro y María, con el objeto de ir a ver a su padre don Pedro Sánchez, quien estaba enfermo de gravedad, y para que sus hijos conocieran a su abuelo. Pero como el viaje era muy largo, lamentablemente, cuando llegaron al destino, don Pedro había fallecido. Ahí nació su tercer hijo, a quien le puso como su padre, Pedro. Don Gilberto no estaba tranquilo en un solo lugar, así es que decidió irse para Tempoal, Veracruz, en donde nacieron Gilberto, Berta y Lilia. Regresó a Montemorelos, de donde se fue al Distrito Federal. Después estuvo en Cuernavaca y luego regresó al Distrito Federal, donde desafortunadamente murió su hijito Pedro. A pesar de la distancia, doña Manuela mantenía correspondencia con su familia en Petén. En ese tiempo, y fue así como se enteró que su único hermano, Francisco, había muerto, quien era el papá de Tomás Cepeda Guzmán, expresidente del Congreso de Guatemala. Don Gilberto se sintió acongojado y decidió regresar a Petén para que su esposa fuera a pasar algún tiempo con su familia. Como ya sabía de las
comodidades de un viaje de esta naturaleza, pensó en comprar otro vehículo diciendo: esta vez llegaremos bien sentados en el segundo carro que llevaré hasta Flores Petén. Y efectivamente, en 1937 trajo a Petén el segundo automóvil marca Ford modelo A, que era una especie de camioneta pequeña. Muchos peteneros no recordamos de este vehículo, especialmente aquellos que tuvimos la suerte de viajar en él. Nuestra familia solía ir a San Benito, a San Francisco, después a La Esperanza y terminábamos nuestras vacaciones en La Libertad en casa de la familia Valdizón. Recuerdo que los niños tenían la mala costumbre de tirarles piedras al vehículo cuando pasaba enfrente de ellos y perseguían el carro como queriendo alcanzarlo para subirse en los guardafangos. Otras de las cosas que me hacen recordar a don Gilberto eran sus dicharachos, pues cuando alguien le preguntaba ¿cuánto falta para llegar, don Gilberto? Él contestaba: ya mero la ves a un ciego, solo la pared divisa. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿de dónde sacaría ese dicho don Gilberto? Pero el dicho que más en gracia me caía, ya siendo yo un hombre casado, era: no importa que tan encumbradas estén las gallinas, al echarles maíz se apean. Como él era mujeriego, no cabe duda de que se refería a las mujeres. Don Gilberto era un inquieto de iniciativa que dejó mucha huella histórica en La Libertad, porque llevó también una de las primeras plantas eléctricas que compartía con don Antonio Matus. Seguidamente llevó el primer proyector de cine cobrando 10 centavos la entrada, y luego trajo un radio que era la novedad del pueblo libertense y casi todos se acercaban para oír música y las noticias. También incursionó como agente viajero y promotor de artistas. Durante mucho tiempo comerció con Casa Música, trayéndoles desde México joyas y discos. A Max Todd le traía artículos deportivos, al almacén Josefina telas, a Pamarco camisas. También trajo a Cantinflas a torear y a María Antonieta Pons a bailar en el Teatro Lux. Todo ese tiempo su familia vivía en La Libertad, mientras él iba y venía a México. Ahí nacieron sus hijos Zaida, Delia y Reinaldo. Pero en 1944 toda la familia se trasladó para la ciudad de Guatemala y en 1950 don Gilberto se los llevó a México para radicarse en el Distrito Federal, donde permaneció activo haciendo negocios. 33 años después tuvo un accidente que le causó la muerte el día 14 de julio de 1983, a la edad de 85 años. Don Gilberto era un típico mexicano muy charro y muy macho. Sin embargo, cada vez que se acordaba de sus buenos tiempos en Petén, de las parrandas, la marimba, los bailes, las serenatas, las lindas chamacas y todas las amistades que logró cultivar durante el tiempo que permaneció en Petén, por más esfuerzo que hiciera, no podía evitar que le brotaran y rodaran las lágrimas de sus ojos azules, y luego suspirara diciendo: no he conocido otro lugar más alegre que Petén. Luego agregaba: ¿qué no daría por vivir de nuevo ese tiempo que pasé allí? Esto último que dijo don Gilberto me llena de orgullo y satisfacción y me hace meditar y pensar en que todos los peteneros que nos encontramos ausentes deberíamos hacer un esfuerzo por visitar nuestro terruño, aunque sea una vez al año,
para no olvidarnos de nuestras raíces.